Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy. Saludando a todos y cada uno de nuestros amigos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero, que nos siguen también a través de www.cdminternacional.com. Originando desde aquí, desde Camuy, Puerto Rico, en el Ministerio Cristo Viene y para el mundo entero. Gracias también a nuestros hermanos que nos siguen en nuestra plataforma digital en Facebook, cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por compartir estos videos, compartir Gloria sea al Señor y enviar ese mensaje. Apreciamos a cada uno de ustedes. También agradecemos al Ministerio sermoncristiano.tv, que miércoles tras miércoles repiten y transmiten esta señal a través de sus plataformas digitales, ya sea Roku, YouTube, Facebook, así que más que agradecido. Si se pierde algún segmento de su programa, del horario de 12 a 1 de la tarde, esta noche, de 10 a 11 de la noche, se retransmite este programa y por supuesto por la cadena del milagro. Así que, amados hermanos, ahí aparecen los números en pantalla, pueden llamarnos. Tenemos un grupo de hombres y mujeres de Dios listos para recibir sus peticiones, porque al finalizar el programa nuestro invitado especial va a estar orando por esas peticiones. Así que llámenos, por favor, a los números que aparecen en pantalla: 787-898-5410 y 787-898-5120. Hoy estamos privilegiados de tener con nosotros al obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Con nosotros está el obispo Ricardo López Ortiz. Bienvenido, obispo, a Diálogo Pastoral. Dios te bendiga rica y abundantemente, y a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de este programa. También he escuchado y visto de la cadena del milagro. Hacía algunos años que no pasaba por aquí. Me acuerdo cuando pastoreaba en la Iglesia de Dios Tabernáculo de Fe allá en Río Piedras, que creo que un sábado vinimos la iglesia junto con este servidor, cuando en aquel tiempo se transmitía en la noche, junto con el evangelista Gigi Ávila, que ya mora en la presencia del Señor. Así que para mí es un gozo y un placer estar acompañándote en este momento al mediodía por la cadena del milagro. Gracias, obispo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a hablar de nuestra situación actual, ¿ok? De cómo la iglesia se conecta con las comunidades y entendiendo las señales de los tiempos. Obispo, estamos viendo ahora que la situación rampante, todo se está desboronando a nivel social, las diferentes estructuras, la criminalidad, y parece que es en vano los esfuerzos de los gobiernos tratar de lidiar con la situación. ¿Qué está pasando ahora con nuestra situación actual? Que no tan solamente se trata de Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Me acuerdo del consejo que le da el apóstol Pablo a su pupilo Timoteo, especialmente en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5, donde le dice a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Me parece que el apóstol Pablo estaba utilizando el telescopio profético. Y se trasladó hasta estos tiempos, y pudo visualizar el ambiente de crisis social, moral y espiritual en el cual está sumido no solamente en nuestro país, aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero, donde prevalece el relativismo, el hedonismo,
y aún algunos hablan de un nihilismo, que es la ausencia de valores en muchas estructuras sociales. Y no es otra cosa que se está alineando el calendario profético de que Cristo viene pronto por su iglesia. El Señor, dirigiéndose a los fariseos y a los saduceos, bien lo presenta el evangelista Mateo en su evangelio, en el capítulo 16, versículo 1 al 3, donde le dice a ellos, los confronta: ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Los tiempos de hoy son tiempos difíciles, no podemos dejarlo pasar por inadvertido, y la iglesia pues tiene que reconocer los mismos y establecer puentes con las comunidades. De hecho, la Iglesia de Dios durante este año hemos estado utilizando el tema, compartiendo, conectándonos con las comunidades, llevándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya sea con algunas actividades evangelísticas o algunas actividades de acción social. Porque la iglesia no está ajena a la situación que estamos viviendo, tanto como país o a nivel mundial. Sufrimos la escasez de alimentos, sufrimos cuando viene un desastre natural, sufrimos la violencia rampante en nuestras calles, que escuchamos los tiroteos, las matanzas, nuestros niños se nos están muriendo en las calles, pero entonces la iglesia siempre ha mantenido ese estandarte que es columna y baluarte de la verdad, predicando la palabra, porque aunque los tiempos cambien, la palabra sigue siendo la misma y la efectividad de la iglesia es ahora más necesaria que nunca. La iglesia, a través de su historia, se ha enfrentado a los retos y a los desafíos de su contexto histórico. Y en este tiempo, siglo XXI, donde vemos cómo se ha proliferado la violencia, movimientos sociales en los Estados Unidos como en Puerto Rico, que tratan de alguna manera presentar un discurso anti-institución, un discurso en contra de la institución del Estado, un discurso en contra de la institución de la familia, un discurso en contra de la institución de la iglesia. Por eso vemos que dentro de ese movimiento o de esos movimientos aparece un concepto de deconstrucción, que no es otra cosa que de destruir, ¿no? Deconstruir conceptos tradicionales como lo es el matrimonio entre un hombre y una mujer, la iglesia, porque la iglesia, como tú bien mencionaste ahorita, ese versículo que utiliza el apóstol Pablo, aconsejando a su pupilo Timoteo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pues el enemigo, a través o detrás de estos movimientos sociales, lo que busca es eso, tratar de destruir estas instituciones que le han dado cohesión a las sociedades. Y si el enemigo enfoca su ataque hacia esas instituciones, va a generar una anarquía y un desorden dentro de la sociedad. Y usted toca un tema bien importante, porque hay grupos que quieren deconstruir, quieren hacer un nuevo orden mundial, quieren hacer la familia a su manera, no como Dios la ha implementado desde el principio, porque entonces de generación en generación la comunidad, la civilización depende de este núcleo familiar, que por ende depende de la unión matrimonial. Pero hoy vemos cómo hay algunos dentro de la iglesia que quieren deconstruir la fe, entonces hacer otro concepto de fe.
y quieren desmenuzar vamos a decirlo así, la zapata, el fundamento, muchas gracias, el fundamento, por eso se nos critica como fundamentalistas. Pues gloria a Dios, porque tenemos un fundamento firme. Malo sería ser una persona sin vértebra, sin fundamento, que nos tambaleamos ante cualquier adversidad. Pero vemos cómo personas se han infiltrado dentro de la iglesia, que la epístola de Judas dice, estos son manchas en vuestro ágape, que quieren deconstruir porque vienen con una agenda humanista, helenista, para entonces hacer la iglesia como ellos quieren, no como Dios la ordenó. Bueno, dice el escritor bíblico que la iglesia es la agencia del cielo al servicio de la gente. Amén. Y la iglesia fundamenta su fe en las Sagradas Escrituras. Hubo un filósofo francés llamado Voltaire, donde arremetió contra las Sagradas Escrituras, aún en el lecho de su muerte. Pero resulta que años más tarde, en el mismo lugar, en la misma habitación donde él murió, ahí se levantó una sociedad bíblica. Aleluya, qué irónico. Así que el cielo y la tierra pasarán, amén, pero la palabra del Señor no pasará. Y yo he compartido esto, obispo, con varios hermanos. Yo nunca he visto un cristiano arrepentirse de haberle entregado su vida al Señor en su lecho de muerte. Al contrario, se aferran aún más. Como Pablo decía, yo he peleado la buena batalla de la fe, por demás está asegurada esta corona. Pero vemos cómo estas filosofías que vienen, y no es algo nuevo, desde antes venían en contra de la palabra del Señor, en contra de la iglesia, y vemos que tarde o temprano se caen, como pasó con Voltaire, que hizo este argumento, y aún su propia casa se convierte entonces sede de sociedades bíblicas. ¿Cómo usted ve la función ahora, ya que la iglesia está conectando? Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, por lo que usted acaba de decir, que somos una agencia, una institución, un organismo vivo del reino de los cielos al servicio de la humanidad, porque lo que proclamamos es salvación y vida eterna, no bienestar social. Sí, hay algunas añadiduras, pero en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuán necesario es que la iglesia se conecte con las comunidades y continúe predicando este evangelio? Bueno, el libro de los Hechos nos presenta la gran promesa que el Señor, el cumplimiento de la promesa que el Señor le dio a sus discípulos. Primero, cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Si vamos a contextualizar esa pregunta, ¿cuándo va a resolverse nuestro dilema político? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos cómo en el capítulo 2 del libro de los Hechos se da el cumplimiento de la promesa, que estando la iglesia, estando los discípulos y demás allí presentes, estaban en un ambiente de oración, pero hay una expresión que hace el escritor Lucas, unánimes y juntos. O sea, había unidad de propósito dentro de los que estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Y luego que sobrevino esa experiencia de poder, de investimiento, de empoderamiento, la iglesia sale ¿a dónde? A las comunidades. De hecho, en el capítulo 2, versículos 46 al 47, describe Lucas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían
juntos ¿con qué? Con alegría. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo ¿qué? El favor. Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. O sea, en esa experiencia que tiene la iglesia con el Espíritu Santo, que es empoderada, que hay transformación, que hay una continua relación con Dios en un ambiente de alabanza y con sencillez de corazón, iban a las casas, iban y compartían en las comunidades este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, una iglesia hoy en día empoderada en un ambiente de alegría, en un ambiente de sencillez de corazón, comparte con sus comunidades. No tan solamente el mensaje del evangelio, sino en acción social, analizando qué problemas tiene una comunidad y ser un agente catalítico, ¿verdad?, dentro de la búsqueda de alternativas y de soluciones para problemas sociales, ¿verdad? Que en ocasiones el gobierno se hace indiferente a problemas de las comunidades, pero que las iglesias que están enclavadas en esas comunidades se identifican con el amor de nuestro Señor Jesucristo y se convierte en un agente de transformación y de respuesta, de solución a los problemas de esa comunidad. Y eso lo pudimos ver cuando ocurrió lo del huracán María, que el gobierno no podía dar abastos con la necesidad rampante que había en la isla, y algunos grupos que trabajaban en el gobierno hacían acepción de personas, porque este es de mi partido, a este le voy a llevar agua, a aquel le voy a llevar comida, pero a otros no. Cuando solicita, y pasó aquí en Camuy, obispo, que cuando el alcalde solicita la ayuda de la iglesia, al principio de la distribución de alimentos y de agua, el ciclo para poder acaparar a todo el pueblo de Camuy era como aproximadamente unos 37, 40 y pico de días. Cuando busca voluntarios para trabajar, pues el empleado baja a 30. Pero cuando solicita a la iglesia, cada pastor pone su guagua de la iglesia, pone la gasolina, pone las manos y las personas para distribuir esa comida. Sin hacer acepción de personas, se baja el ciclo de distribución de comida de 30 días a casi 7 días, una semana. Entonces se veía la acción y me había pasado a mí que la gente decía, ¿por qué ustedes están viniendo aquí? No, esto es del gobierno. Lo único que nosotros estamos viendo de voluntarios para distribuirlo. Mira, aquí no habían llegado antes, porque nos veían como una urbanización de acceso controlado y nadie entraba. Pero habíamos llegado porque el Señor no hizo acepción de personas. El Señor atendía a todo, y vimos cómo la iglesia, y usted mismo en las facilidades de la iglesia de Dios, se dio la facilidad para decir presente en el momento de necesidad, porque la iglesia no lo proyectamos, pero lo vemos cada rato. Antes del huracán, antes del terremoto de Haití, la iglesia estaba en Haití sirviendo. Durante el terremoto estuvo allí. Después que se fueron las cámaras y todo, la iglesia sigue allí trabajando y sirviendo. Y así mismo pasa con la iglesia en diferentes países alrededor del mundo, que la función de la iglesia primordial es predicar el evangelio, pero damos por gracia lo que por gracia hemos recibido del Señor. Definitivamente, también la iglesia, añadiéndole a su ejercicio de acción social, la iglesia levanta su voz profética, predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento de los pecados, porque cuando hay arrepentimiento también hay transformación, y a la vez dirigiendo el mensaje profético a las estructuras sociales, políticas, gubernamentales de nuestro país, levantando una voz de alerta al gobierno
a la institución del gobierno para decirle, mire, en su ejercicio de hacer justicia, miren al pobre, miren a la viuda, miren los ancianos, miren los niños, en ese deber que tiene el Estado de brindarle seguridad, salud y educación al pueblo, vamos a tratar de hacerlo con excelencia, que el pueblo pueda recibir esos servicios y de calidad. Por otro lado, se le envía un mensaje de que el mismo gobierno no entre en aspectos de corrupción. No sé si tú sabes esa estadística, que en Puerto Rico casi el 10% del presupuesto se va en casos de corrupción. Wow. Así que la iglesia levanta su voz profética también, aunque en ocasiones se señale a la iglesia porque está levantando esa voz profética para que se atienda al pueblo, para que se le brinde buenos servicios al pueblo y que esas agencias que están encargadas de enviarle a través de la salud, de la seguridad y de la educación al pueblo esos servicios, que lo haga bien, ¿verdad? Y que el pueblo reciba esos servicios. Porque se persigue a la iglesia por hablar esa palabra profética de que viene un día de juicio grande, temible, pero también que viene la venida de nuestro Señor. Se levanta la voz profética de alerta, miren, esto está mal, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. Y la iglesia ha sufrido no tan solamente de este gobierno, de los gobiernos a través de la historia, esa persecución, han querido ponerle esa mordaza, pero entonces en los tiempos que estamos viviendo, ¿qué vamos a optar? ¿A quedarnos callados? O ahora, como dice el profeta, Dios le dice al profeta, vete a la azotea y grita desde los pulmones, de tu boca, con voz en cuello, esta palabra del Señor, porque Dios nos va a llamar a cuenta si no lo hacemos, porque vemos cómo reina estas personas que no tienen temor de Dios, pero la iglesia es parte esencial de la comunidad, porque cuando usted emplea un hermano, una persona cristiana, esa persona el lunes no va a venir con una resaca de la borrachera a trabajar el lunes en la mañana. Esa persona es una persona confiable, que es un hombre que trabaja y regresa a su hogar, que vela por el bienestar de sus hijos, una persona que tiene valores, fundamentos cristianos y que respeta el libre albedrío de cada uno. Y eso es lo que ha querido la iglesia, formar al individuo, fortalecer el matrimonio y salvaguardar la unidad de la familia. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con nuestro invitado, el obispo Ricardo López Ortiz, obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Así que no se separe, regresamos en breve con Diálogo Pastoral. En las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos aquí con el obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, el obispo Ricardo López Ortiz, hablando acerca del tema, nuestra situación actual, cómo la iglesia se conecta con las comunidades y entendiendo las señales de los tiempos en los cuales estamos viviendo, amados hermanos. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Al finalizar el programa, nuestro obispo va a estar orando por esas peticiones, así que le invitamos, amados hermanos, tome el teléfono, llámenos, gloria sea al Señor. Tenemos un grupo de hombres y mujeres, ese ejército, ese equipo, gloria sea al Señor, cristiano, para servirle a usted, tomando esa llamada y anotando esa petición. Obispo, estábamos hablando acerca
de la voz profética de la iglesia en este tiempo. Hay algunos que no quisieran escuchar la voz, que solamente quieren, como en los tiempos de Jesús, quieren los panes y los peces, pero no quiere la otra parte. Pero es un deber ministerial de la iglesia predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y usted utilizó el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, y es una de las exhortaciones, le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero hoy en día hay lamentablemente congregaciones y líderes que se están silenciando porque le tienen temor a las repercusiones o los favores políticos o gubernamentales que pudiera recibir de parte de un gobierno per se, si esta voz profética se asocia, porque la palabra de Dios nos relata un acontecimiento así. Decían, no, es que si yo voy a escuchar lo que dice el profeta de Dios, me va a decir siempre lo que yo no quiero. Y cuando le pregunta, él viene y dice, no, haga lo que usted quiera. No, él sabía que la voz profética de Dios por medio del profeta y en este tiempo en la iglesia es una voz que no se puede negociar. ¿Qué usted piensa, obispo? Fíjate que en los libros de los profetas menores, en el Antiguo Testamento, levantaban su voz para concientizar al rey, para concientizar al sacerdote, y para que prevaleciera la justicia, amén, y la verdad. Amén. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista, que levanta su voz profética también. Es el que le prepara el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo trae un mensaje donde confronta a los religiosos, donde confronta a los que generan injusticia. Amados hermanos, tenemos un problema, obispo, con el micrófono. Vamos a hacerle este arreglo. Es interesante escuchar al obispo hablar de cómo Jesús era el que levantaba esta voz profética en aquel momento, y tanto le llamaba la atención a los gobernantes, pero también le llamaba la atención a los fariseos, a la clase religiosa, gloria sea al Señor, porque lamentablemente es ver hoy en día cómo personas utilizan el evangelio para entonces otros fines que en vez sea el fin primordial, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llamar alerta al pueblo. La palabra de Dios nos confronta, sí, por supuesto, pero nos va a llamar a cuenta, porque si nos avergonzamos del reino de los cielos, si nos avergonzamos de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos fallando a la verdad la cual Dios nos llama. Nosotros entonces, obispo, tenemos un modelo a seguir, que es en Cristo, esa voz profética que hablaba con amor al pecador, lo restauraba, pero hablaba con una voz firme para señalar y advertir el error que estaba cometiendo, en este caso, la sociedad. Bueno, ya se arregló el micrófono. Amén. Pues decía, que tú bien lo has descrito en la oportunidad que has tenido ahora, de que la iglesia tiene como parámetro el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia es luz, la iglesia es sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar afuera y hollada por los hombres. Así que la iglesia, en su voz profética, en su mensaje, es sal, es luz, da sabor, hace que las cosas pues se perpetúen, ¿no? Si algo que hace la sal preservar. Es preservar. Y preservar, claro, la iglesia, para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. En estas necesidades sociales
a los cuales nos enfrentamos, la iglesia tiene que levantar su voz. Por ejemplo, tenemos problemas con la luz eléctrica. La iglesia no puede aliarse a los grandes consorcios, sino levantar la voz de que la corriente eléctrica, el servicio, le llegue a la gente, le llegue al pueblo y el servicio le llegue bien. Con relación a los planes médicos, que de alguna manera están torturando al médico y al paciente, la iglesia tiene que levantar su voz y decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿El servicio va a llegar o no va a llegar? Cuando un enfermo necesita un medicamento y tiene tantas luchas con los planes médicos, pues la iglesia tiene que levantar su voz en favor de ese paciente. Es decir, la iglesia tiene que levantar su voz a favor de la justicia social y del pobre y del menesteroso. Llega un momento en que la situación de la iglesia, y le pregunto ahora por su trayectoria, porque esto no es algo que se está viendo en estos tiempos, en su carrera ministerial de más de 40 años, ¿correcto? Correcto. Tanto como pastor, como líder dentro de la Iglesia de Dios, y ahora esta posición de obispo administrativo que por los pasados ya 12 años dirigiendo la Iglesia de Dios. ¿Cómo usted ha visto el cambiar de la actitud del gobierno? ¿Cómo usted para con el pueblo, fijándose en los tiempos, las etapas de cada década que ha pasado ministerialmente suya, cuando veía que el servicio a los servicios básicos, agua, luz, plan médico, a la sociedad, cómo ahora lo que se está haciendo es ver más comercialización y menos por esa vocación del servicio? ¿Cómo usted como líder ve este cambio, estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, tengo que decir que siempre hay servidores públicos sensibles, ¿verdad? Y que se identifican con la gente, con el pueblo. Pero por otro lado, tenemos que señalar de que hay algunos que han perdido esa sensibilidad del buen servicio a la gente, y no solamente dentro del gobierno, instituciones privadas también, que lo que buscan es meramente el lucro, ¿ah? Y no que llegue un buen servicio a la gente. En la medida que pasa el tiempo, la gente se va como desensibilizando. Mira cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cómo describe ese ser humano de los tiempos últimos. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y mira cómo termina: aléjate de esa clase de individuos. Claro, estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente. O sea, ese carácter de los hombres en los últimos días lo describe muy bien. Ahora, dentro del gobierno, como vuelvo y te repito, hay algunos que son sensibles, servidores públicos, hay políticos que lo que buscan es el poder por el poder, y no con el poder para servir. Hay otros que tienen conciencia de lo que es la justicia, pero hay otros que no la tienen. Esto depende de los valores. Wow. Y nos enfrentamos a una sociedad donde día a día los valores van desapareciendo, y la iglesia levanta su voz para que se preserven esos valores tradicionales que le dieron forma a la familia, que le dieron forma
a la institución. Porque ese ejemplo que da el funcionario público lo copia indirecta o directamente el resto de la sociedad, porque cuando ve el egoísmo, bueno, entonces aquí es sálvese el que pueda. Como decía Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, nos tenemos que ayudar mutuamente, porque vemos que cuando llega una temporada de huracanes o hay una alerta de huracán, una sola persona se quiere llevar toda el agua. Cuando llegó lo de el COVID, una sola persona quería llevarse todo el hand sanitizer. ¿En serio? ¿Te vas a llevar todo el hand sanitizer y las demás personas? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, para mí también. Entonces, la iglesia, lo que usted nos está invitando a hacer es que seamos estas personas que moldeemos a las nuevas generaciones a ser esta clase de personas empáticas, de servicio. Pero entonces, ¿qué usted cree acerca de los tiempos que estamos viviendo y nuestro deber entonces como iglesia para el gobierno? ¿Deberíamos motivar a nuestros miembros a aspirar a posiciones de liderato dentro del gobierno o la política y el gobierno no se deben mezclar? No, yo creo que nosotros como líderes que con influencia debemos orientar muy especialmente a nuestros jóvenes, aquellos que sienten el deseo de servir al pueblo. Amén. De que se preparen, vayan a las universidades, se preparen y que sean profesionales que puedan dar buen servicio a la gente. Y aquellos que quieren de alguna manera estudiar ciencias políticas y entrar a la política de nuestro país, hágalo, pero manteniendo sus valores, ¿verdad? Amén. Y que sean ejemplo para los demás. Señor. Y como tú decías ahorita, que mantengan su columna vertebral y no la pierdan, porque si se pierde, entonces se convierten en moforongo. Porque siempre van a querer ejercer presión, y es una manera de perseguir a la iglesia en estos tiempos. Bueno, si la iglesia no está a favor conmigo en esto que yo quiero hacer, pues le voy a perseguir en otras áreas, ya sea en el carácter personal o en el colectivo de la iglesia. Pero entonces nosotros no podemos dar un paso para atrás, porque para eso hemos sido llamados, para hacer, y vuelvo y lo repito, columna y baluarte de la verdad. Practicar la justicia, pero no una justicia terrenal, una justicia divina, en orden y en propiedad. Leía o repasaba los otros días un libro escrito por David Jeremiah, y David Jeremiah en su libro vive confiado en un mundo caótico. En ese libro, en su introducción, él presenta lo que son las señales de los tiempos y da unos consejitos, él, de hecho, que se convierten en tema para su libro. Dice él que en medio de este mundo caótico que estamos viviendo, da unos consejos. Número 1, mantenga la calma. Número 2, mantenga la compasión. Wow. Número 3, mantenga una actitud constructiva, no trágica, ¿verdad? Esto está malo y esto no hay quien lo resuelva, es que el Señor viene pronto y esto, no, mantenga una actitud constructiva. Amén. De que podemos de alguna manera nosotros servir como un agente de transformación y de cambio. Mantenga la motivación. Aleluya. O sea, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de qué, de lo que no se ve. Amén. Mantenga la conexión. Sabe que nuestro lema durante este año es conectándonos con nuestras comunidades. Mantenga el foco, no se desenfoque, aún en medio de un mundo caótico. Mantenga el foco, manténgase enfocadito, mantenga la confianza. Nosotros somos creyentes que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que no importa la circunstancia, el Señor está con nosotros.
mantenga la consistencia, mantenga el compromiso y mantenga la convicción. Wow. Esos son los consejos que se convierten en tema para desarrollar de David Jeremías en su libro Viviendo en un Mundo Caótico. Y esto usted lo ha implementado en cierta manera en su ministerio obispal en Puerto Rico, porque ahora mismo tenemos jóvenes y tenemos un grupo que ha estado haciendo misiones. Lo que el COVID, la pandemia, quiso interrumpir la función de la iglesia, es como decir, esto es de loco, ¿cómo volver a conectar con las comunidades si mantenían este distanciamiento social? Porque el objetivo no era un distanciamiento físico, manteniéndonos un distanciamiento social, que no nos relacionáramos, pero está en el ADN de la iglesia de socializarnos. Sí, porque la iglesia es una comunidad. Muchas gracias, es un organismo vivo. Un organismo vivo. Y entonces está en nuestra forma de ser, de tener compasión. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba hambriento, estaba enfermo, me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces ahora es volver a retomar, y lo escuché repetir una y otra vez una palabra: mantenga, mantenga, mantenga. Es como Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque esta pasión es lo que nos lleva entonces a seguir perseverando en la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén, amén, gloria sea al Señor. Amados hermanos, esto se está poniendo bueno. Estamos aquí con nuestro obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, el obispo Ricardo López Ortiz, hablando acerca del tema, gloria sea al Señor, nuestra situación actual, gloria a Dios, cómo la iglesia se conecta con las comunidades y entendiendo las señales de los tiempos. El obispo nos acaba de dar unos consejos, así que si usted se perdió algún segmento de su programa, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite. Gloria sea al Señor. Nos está llegando aquí las peticiones de cada uno de los hermanos desde Nueva York, New Jersey, Massachusetts, San Juan, Mayagüez. Gloria sea al Señor. Siga llamando, amados hermanos, porque ya mismito el obispo va a estar orando por estas peticiones. Obispo, unas palabras finales para los hermanos televidentes acerca de este tema. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces, si somos una iglesia grande o una congregación pequeña o fuerte? ¿Qué debemos hacer en estos tiempos a la luz de las Sagradas Escrituras y en los tiempos que estamos viviendo? No nos desenfoquemos. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Podrán venir corrientes filosóficas, corrientes teológicas, pero nuestra fe es bíblica. Amén. Y a través de toda la historia han habido filosofía y teología, pero su teología tiene que ser bíblica, no fundamentarse en otra cosa. Es más, aún nuestras experiencias carismáticas tienen que pasar por el crisol de las Sagradas Escrituras. Así que manténgase fiel a las Escrituras, a la palabra de Dios. Tenga su mentor. Nosotros, este servidor, a través de su formación en la iglesia, ha tenido buenos mentores. Tenga buenos mentores. Y un mentor es aquel que de alguna manera le orienta, le aconseja. Jesús fue un gran mentor para sus discípulos. Y en ocasiones le hacía unas preguntas, pero lo que llaman preguntas pedagógicas, ¿no? Eran preguntas que los hacían, los confrontaban para que ellos mismos encontraran las respuestas. Aleluya. Tenga mentores y escucha a sus mentores dentro de la iglesia, en su misma familia, que su propósito es darle dirección, darle formación. Manténgase fiel, manténgase orientado y
e informado con relación a las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia creemos, especialmente la iglesia pentecostal, su escatología pentecostal, ¿qué afirma? Bueno, que habrá un rapto de la iglesia, que la iglesia va a ser levantada, que va a haber un anticristo que va a estar gobernando, ¿verdad? Creemos en la premilenial segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y los muertos en Cristo que resucitan primero, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Crea en las verdades que están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Amén, gloria sea al Señor. Nos hacemos eco de esas palabras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Amén, eso es así. Obispo, en estos minutos finales, ore por estas peticiones de los hermanos televidentes y vamos a presentárselas al Señor. Padre eterno, Sí, te Señor, damos Padre gracias Santo, por darnos esta oportunidad de utilizar este medio para llegar a muchos amigos y hermanos. Mira, Señor, en este grupo de peticiones que aquí estoy colocando mis manos sobre de ellas, Espíritu Santo, tú les conoces. Responde a sus necesidades en estos momentos. Al enfermo, envía la palabra de poder y de autoridad, y que sea sano. El que está pasando por procesos de crisis, aumenta su fe y su esperanza, creyendo que de ti viene la orientación y la dirección perfecta. Sé con ellos, Padre eterno, aquel que está esperando, Señor, una provisión de parte tuya. Sé tú el gran proveedor para él y para ella, porque te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, al cual damos gloria y honra. Amén. Amén. Gloria sea, Señor. Así que le agradecemos a nuestro obispo Ricardo López Ortiz, obispo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, por estar compartiendo con nosotros en este día, y le exhortamos, amados hermanos, nos unimos a las palabras de nuestro obispo para que se mantenga fiel, fundamentado en la palabra, la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, enfocados en Jesús. Que vienen los tiempos difíciles, ya ha pasado históricamente, siglo tras siglo, año tras año, pero como decía nuestro obispo y citó la palabra del Señor, la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por tal razón, le invitamos desde aquí, desde Diálogo Pastoral, a que busque una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le predique de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra aquí en Diálogo Pastoral, muchas gracias, obispo. Muchas gracias por este honor y este privilegio. Y gracias tú. Amén. Sin más preámbulos, amados hermanos, nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral con el favor del Señor. Dios les bendiga, se me cuidan.